buenos días, mi nombre es Susana Palma, soy arquitecta guatemalteca. El día de hoy he sido invitada para compartirles una charla inaugural relacionada con el tema arquitectura y resiliencia. Antes quisiera agradecer a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras por esta invitación y desearles muchos éxitos en su semana titulada Arquitectura Sustentable y Resiliente. Quisiera iniciar mi charla comentando que los edificios, viviendas y otro tipo de edificaciones están en riesgo, especialmente en nuestros países. Tanto Guatemala y Honduras han sido catalogados como países de muy alto riesgo en relación a su Producto Interno Bruto y en relación a muchas amenazas. Esto pues según la CEPAL. Y acá vemos imágenes de ciudades en mi país, iniciando por Antigua Guatemala en 1717, que fue golpeada y que eso obligó el traslado de la ciudad pues, al Valle de Guatemala, en donde se encuentra hoy en día. La misma Antigua Guatemala se encuentra amenazada constantemente por inundaciones y vemos otras fotografías del departamento de San Marcos, que recientemente ha sufrido bastantes sismos. Los edificios más antiguos pues tienden a ser los más vulnerables ante estas amenazas. Y eso pues nos lleva a concluir que tenemos el riesgo no solo en nuestras vidas, sino también la continuidad histórica, cultural de nuestros países, que es fundamental para la identidad y el desarrollo de nuestros pueblos. Y vemos también que existen otro tipo de amenazas, además de las naturales, como esta de los sismos. Una fotografía de un templo que fue destruido en Irak en el 2015, ¿verdad? Ya por personas, son amenazas antrópicas, ¿verdad? Y vemos también un hotel francés en Santo Domingo, que en 2015 sufrió daños porque se estaban realizando, se estaban cavando túneles para hacer algunas mejoras subterráneas y llevar tuberías, y eso pues la vibración provocó este desplome de la estructura. Entonces vemos que esos desastres pues destruyen nuestra continuidad histórica y hacen vulnerables cada vez más las áreas urbanas. Las áreas urbanas pues tienen mayor concentración de edificios, mayor concentración en personas y por eso son más vulnerables. Y vemos que estamos a 22 años, justo este mes, 22 años de Mitch en Honduras. Aquí algunas imágenes tristes de lo duro que fue este golpe para el país de ustedes, no solo para la población, sino también para los edificios. Y vemos algunas cifras, ¿verdad? 7,000 muertos, muchísimos, 12,000 heridos, más de 8,000 desaparecidos. El 60% de la infraestructura fue destruido o muy afectado y vemos pues, muchos millones de pérdidas, ¿verdad? 124,000 millones de pérdidas en lempiras. Entonces acá nos preguntamos, ¿aprendimos algo de este gran desastre? ¿Nos dejó algo? Y creo que sí, por eso estamos el día de hoy acá. ¿Qué pasó con la arquitectura? ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Cuánto hemos estudiado ese desastre? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestro futuro actualmente? Y el tema grande que nos envuelve el día de hoy es el de la resiliencia. Quiero compartir el concepto de Naciones Unidas, de una de sus entidades, que nos dice que es la capacidad de un sistema que ya sea visto como una comunidad o como sociedad a adaptarse, ¿verdad? A resistir cambios y que pueda de alguna manera alcanzar o poder continuar con su funcionamiento, ¿verdad? Es un grado en el cual este sistema es capaz de autoorganizarse, ¿verdad? Incrementando esta capacidad de aprendizaje de los desastres que hayan sucedido anteriormente y de cómo a futuro pueden protegerse y obviamente evitar que vuelva a pasar. He querido resaltar algunas palabras, la palabra de adaptación, ¿verdad? Que no es de la noche a la mañana, requiere un gran proceso poder llevarlo a hacer. La organización, ¿verdad? Autoorganización, entre más interna
más surja de una manera hacia adentro o endógena y no desde fuera, pues va a ser mucho más importante y que va a perdurar en el tiempo, ¿verdad? El aprendizaje, que ya lo decíamos, la protección y con vistas hacia el futuro. O sea, no solo para el presente, los primeros 2 o 3 años, sino pensar en un futuro y pensar a largo plazo, hacia unos 20, 25 años. Y si aplicamos este concepto de resiliencia a la arquitectura, pues la resiliencia de un edificio es su capacidad para recuperarse tras un desastre, ¿verdad? Y también se puede traducir en la capacidad de resistir esos desastres. Aquí ya estamos del lado, digamos, en este momento después del desastre, y aquí estaríamos del lado arquitectura y resiliencia. ¿Qué necesitamos para poder afrontar este reto? Necesitamos como arquitectos pensar, discutir, construir nuevos conceptos. Necesitamos también instrumentos útiles que nos ayuden a analizar los riesgos de mejor manera. Además, criterios para formular estrategias arquitectónicas. Y estos criterios, por supuesto, acompañados de presupuesto, de recursos económicos que sean los que nos ayuden a cumplirlos. También necesitamos indicadores para poder medir y evaluar qué tanto estamos mejorando, o si estamos retrocediendo, o si nos hemos estancado. Si no tenemos indicadores para medir, todo lo que podamos construir estará en vano porque no sabemos si estaremos tomando un rumbo adecuado. En el tema de conceptos, yo quisiera enfocarme en lo que es la gestión de riesgos y la seguridad urbana. Es importante retomar y ver qué ha pasado a lo largo de la historia, especialmente en nuestros países, y qué son estos conceptos que hoy día estamos utilizando para precisamente afrontarlos desde la aplicación a la arquitectura y las áreas urbanas. Hay 3 temas, ¿verdad? El de gestión de riesgo de desastres con seguridad urbana o con desarrollo, el de la gestión de riesgos específicamente en la arquitectura y el enfoque de la planificación. Veamos el primero. Esta es una tendencia que ha tenido especialmente Latinoamérica, que ha sido una zona muy vulnerable ante los desastres. Y quiero comentarles que hace 50 años nos encontrábamos en esta parte, en lo que era el manejo del desastre. O sea, solo nos preparábamos para que si cuando había un desastre pudiéramos responder adecuadamente. Pudiéramos levantar los muertos, llevar a los heridos al hospital, recoger los escombros de un edificio. Posteriormente vino Mitch, 1998, y comenzamos a plantearnos si podíamos hacer algo antes de que ocurriera el desastre. Entonces, hace 20 años nos encontrábamos ya en una fase un poquito más avanzada, que era la prevención del desastre. ¿Cómo preveníamos el desastre? Nos costó algunos años, y eso fue ya en esta década, comprender que el desastre ocurre si hay una situación de riesgo. Y es ahora, a partir del año 2000 prácticamente, que ya nos centramos en lo que es la prevención del riesgo de desastre. Que si nosotros logramos disminuir una situación de riesgo, podríamos llegar a evitar el desastre, y surgió el concepto de gestión integral de riesgo de desastre, con una visión a la seguridad urbana, a esa salvaguardia de la edificación, a la resiliencia y a la sostenibilidad, ya que ninguna inversión sería sostenible si constantemente estamos restaurando, ¿verdad?, renovando o reconstruyendo aquello que se ha perdido. Y vemos aquí algunos conceptos, ¿verdad? Riesgo, como nos lo dice el diccionario de la Real Academia Española, pues riesgo implica contingencia o proximidad del daño. La amenaza, en cambio, es vista como un evento físico que es potencialmente perjudicial. O sea,
no va a ser un evento perjudicial hasta el momento que se concrete. Sin que se concrete, pues es solo una amenaza, algo que está allí latente. La vulnerabilidad ya es una condición, decimos, de las personas y sus bienes, ¿verdad? Está determinada por esos factores sociales, económicos y también ambientales, ¿verdad? La misma tierra, los mismos recursos naturales son vulnerables si tienen alguna amenaza que pueda provocarla el hombre. Y eso pues nos hace susceptible hacia un impacto de las amenazas. Si unimos la amenaza y la vulnerabilidad, si se concretan estos dos aspectos, pues estamos en una situación de riesgo, y si la amenaza se convierte en un efecto físico y las condiciones se dan de una manera que no es posible atenderla, pues estamos llegando a lo que es un desastre. El impacto es básicamente un sinónimo de desastre, dependiendo de la dimensión en que lo podamos nosotros apreciar o evaluar, ¿verdad? Y es un cambio, ¿verdad? Decimos una alteración del medio que es causada y que al final provoca un efecto en respuesta a esa actividad o a esa intervención, ¿verdad? Los desastres pues interrumpen de una manera el funcionamiento que se tenía de una comunidad o una sociedad, causando pérdidas. Y bueno, la arquitectura, los edificios en concreto, están amenazados por diversos tipos. Y son, entre ellas, las amenazas naturales, las socionaturales y las antrópicas. Pues dentro de las naturales, pues tenemos las que vemos acá, las de sismo son las que más afectan a nuestros países, pero existen otras amenazas de este tipo. Las socionaturales ya son cuando el hombre de alguna manera ha intervenido el medio ambiente, ¿verdad? O ha intervenido los recursos naturales de una manera que los ha impactado negativamente, y cuando se junta, digamos, esa vulnerabilidad, por así decirlo, del ecosistema con alguna amenaza, tenemos este tipo de nuevas amenazas. Y unos ejemplos son los deslizamientos, las sequías, algunos disturbios atmosféricos, etc. Y las antrópicas, ¿verdad? Las que son causadas por la intervención humana, pues también nos provocan otro tipo de amenazas, ¿verdad? Los desechos sólidos, por ejemplo, en algunas áreas urbanas han causado muchísimo problema, especialmente en el tema de malos olores, y los desechos líquidos también cuando no son bien manejados. Y aquí vemos algunas descripciones ya de los tipos de riesgo, ¿verdad? Al combinar las amenazas con las vulnerabilidades, podemos hablar de riesgos socionaturales, ¿verdad? De riesgos antrópicos, de riesgos ambientales, ¿verdad? Y una amenaza socionatural que podría de alguna manera confundirse o verse similar a lo que es el riesgo de desastre ambiental. ¿Qué relación existe entre riesgo ambiental y el riesgo de desastres? Vean, riesgo ambiental, comenzamos a hablar de eso en Centroamérica alrededor de los años 90. Y después de Mitch ya hablábamos de riesgo de desastre. Son dos enfoques, ¿verdad? El enfoque de riesgo ambiental ha sido manejado por los ambientalistas, es una corriente europea. Y el riesgo de desastres es algo más manejado por Latinoamérica. Y después de analizar estos conceptos y de revisarlos, vemos que al final básicamente se interpretan de la misma manera. El riesgo ambiental pone más énfasis en el daño potencial de los ecosistemas, ¿verdad? Del entorno, mientras que el riesgo de desastre en el daño potencial de las poblaciones humanas. Mientras uno se concentra más en la amenaza antrópica, el otro lo hace en la amenaza natural. Pero al combinar la amenaza antrópica y la natural, tenemos la amenaza socionatural. Y aquí vemos manejadas pues dos tipos de vulnerabilidades. El riesgo ambiental se enfocó o se preocupó mucho más por la vulnerabilidad de los ecosistemas, y el riesgo de desastres por la vulnerabilidad social. Hoy día realmente estas divisiones ya no debieran de existir. Deberíamos hablar de riesgo en general, porque la combinación de estos tipos de amenazas pues nos lleva a enfrentar un escenario de riesgo
que lo vemos de una manera sistémica y que puede ocasionar diversos aspectos negativos, ¿verdad? De tal cuenta, pues el enfoque sistémico es una forma de evaluar, ¿verdad? Cuando vemos que un edificio está amenazado, podemos revisar qué está pasando en el pasado, ¿verdad? ¿Qué ha sucedido en ese sector, en la zona, o qué ha sucedido con este tipo de edificación, de infraestructura, y podemos tener también una visión a futuro, ¿verdad? Lo que evitamos y lo que deseamos de alguna manera mejorar o salvaguardar, ¿verdad? Que hablamos de una visión positiva, prospectiva para la seguridad. Y el edificio a su vez está, pues, de alguna manera influenciado por el entorno, ¿verdad? Pero no solamente por las amenazas, viéndolo de una manera negativa, sino también por las oportunidades que puedan existir de ese entorno. Y el interno, pues ya se refiere a lo patrimonial, ¿verdad? En sí, a lo que el edificio pueda contener y a la misma identidad que el edificio pueda de alguna manera simbolizar, que ya vamos a hablar de eso del tema de la identidad. Y ese es el enfoque sistémico que les decía. En el momento de estudiar un edificio que pueda estar inmerso en un escenario de riesgo, ¿verdad? Una amenaza antrópica combinada con una vulnerabilidad, pues se convierte en una amenaza socionatural. Si hay una vulnerabilidad en el ecosistema, por ejemplo, deforestación, pues tenemos una vulnerabilidad a la erosión, al deslizamiento, ¿verdad? La amenaza natural sería la lluvia, y aquí vemos pues un ciclo de vulnerabilidades que al final nos llevan a tener un escenario de multirriesgo para una edificación. Esto es muy delicado porque vamos a ver más adelante de que un edificio tiene que ser visto en función de su amenaza y cada amenaza es distinta y puede impactar de manera diferente. Entonces hay que verla de manera aislada y también de manera integrada y sistémica. Entonces, ¿qué necesitamos, ¿verdad? Los arquitectos para avanzar hacia esta gran tarea, a este gran meta o esfuerzo de la arquitectura de resiliencia? Necesitamos en principio formular nuevos conceptos, ponernos a discutir y acordar cuáles son esos conceptos que nos van a guiar. Los instrumentos para el análisis que habíamos comentado y el resto de aspectos. ¿Cuáles son esos nuevos conceptos? El primero es la arquitectura y la identidad. Según la RAE, la identidad es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que lo hacen diferente o la caracterizan frente a otros. Ya eso visto desde la arquitectura, pues los países tenemos de alguna manera nuestros rasgos, ¿verdad? Que nos caracterizan de una sociedad, de un momento histórico y de nuestra cultura. Esa es nuestra identidad, ¿verdad? Y por eso decimos que la arquitectura es capaz de transmitir la identidad y también puede ejercer una ruptura de alguna manera. Aquí puse como un ejemplo la fotografía de esta pirámide del Louvre, que fue muy criticada, ¿verdad? Totalmente moderna, en París, ¿verdad? Que chocaba prácticamente con la arquitectura histórica y que era un elemento del cual las personas de París se sentían identificados con ella. La identidad es muy importante para este tema de la resiliencia, porque en la medida que nos identificamos con esa edificación, vamos a procurar que la misma sea segura. Si uno no tiene identidad ante algo, pues no se esfuerza, no lucha por construir o por mejorar algo. Por eso es tan importante que este tema sea incluido dentro de esos conceptos. La gobernabilidad es otro concepto, ¿verdad? La gobernabilidad, igual según la RAE, nos dice que es la calidad de ser gobernable, o sea, pues es ser capaz de ser gobernado, ¿verdad? Son aspectos que tienen que ver con la eficiencia de un buen gobierno, ¿verdad? La estabilidad del gobierno, que un gobierno sea legítimo. ¿Cómo ese concepto de gobernabilidad lo podemos nosotros de alguna manera transportar a la arquitectura?
Pues es la capacidad del gobierno y es la capacidad entonces del arquitecto. La gobernabilidad es la capacidad que tenemos nosotros de alguna manera de poder hacer que los aspectos, digamos, de profesional y cliente tengan un encuentro para beneficio de ambos. Aquí vemos cómo un arquitecto pues tiene una visión de negocios, ¿verdad? O una empresa de arquitectura, lo cual está muy bien, pero de alguna manera eso también tiene que tomar en cuenta algunos elementos para que haya resiliencia. El confort de las personas, ¿verdad? O la demanda de las personas al momento de diseñar, de construir, el respeto, ¿verdad? A ciertos procesos que sean necesarios llevar a cabo, conocer o estudiar las mejores tecnologías para la construcción y trabajar en mejores prácticas, ¿no? Y esto pues se sustenta en este tipo de casita, ¿verdad? De aspectos o procesos de mejora continua. Por decirles algo, la mejora continua, visto de la arquitectura, es si nosotros quisiéramos hablar de mejora continua en el tema ambiental, es ir innovando procesos, ir mejorando nuestras prácticas, ir construyendo a manera de ir reduciendo los desechos sólidos o de que los desechos sólidos se vayan a disponer o a colocar en sitios que puedan hacer algún daño, ¿verdad? O ir pensando en cómo modificar el proceso de construcción para reducir el desperdicio, etcétera, ¿verdad? Y el elemento clave también de este aspecto es la seguridad. Digamos, la seguridad es la base o el fundamento de una visión donde el arquitecto es capaz de incluir todas estas variables, de manejarlas adecuadamente sin que se pierda esta estabilidad que deseamos, ¿verdad? Y que pueda haber la visión de negocios perfectamente, pero sí de alguna manera reducir las condiciones de seguridad para las personas que puedan estar inmersas en un edificio. Otro concepto es el de la seguridad arquitectónica, ¿verdad? Son conceptos que yo he ido de alguna manera construyendo y que se va relacionando con aspectos que ya vimos, ¿verdad? Acá está el tema de la gobernabilidad que acabamos de ver, el de la identidad, pero también el de la seguridad ecológica. Un edificio no está solo, está rodeado de su entorno. La seguridad social, porque ya vimos que pueden haber amenazas antrópicas, ¿verdad? Y el tema de la seguridad económica, porque en la medida que haya seguridad económica, pues también podremos pensar en seguros, ¿verdad? Seguros para poder de alguna manera asegurar las edificaciones y si existe algún desastre, pues tener un instrumento que nos permita asegurarnos de recursos para la reconstrucción, entre otros temas. Otro aspecto de los conceptos es el enfoque de la gestión de riesgos y la arquitectura. Para eso he querido mostrarles lo que respecta al patrimonio cultural edificado, cómo esto ha ido variando de una manera pues positiva para los edificios, ¿verdad? En el siglo XIX, el concepto o el enfoque estaba en el monumento aislado, ¿verdad? Solo importaba conservar bien el monumento, que el monumento se viera muy bonito, sin importar qué pasaba alrededor. Ya posteriormente, en la década del 30 y a principios de los años 60, el patrimonio cultural dio un giro, ¿verdad? Amplió su visión y ya dijo, no, bueno, el monumento no está aislado, de alguna manera está conectado con otros monumentos, ¿verdad? Y surge el concepto de centro monumental, ¿verdad? ¿Qué relación tiene un edificio con el otro? ¿Qué está pasando en la plaza, en ese espacio donde estos monumentos al final forman puertas o forman paredes de esa área? Y se avanzó hacia este concepto.
Ya en los años 80, podemos decir, pues se trabajó el conjunto de centro histórico y el significado cultural, y ya los monumentos eran vistos en su espacio urbano, ¿verdad? Incluso con otros edificios que no eran antiguos, sino que eran más recientes, y cómo esto pues armonizaba y el entorno de alguna manera pues iba teniendo un sentido para el conjunto. Entonces, poco a poco fue dándosele mayor énfasis al entorno y al entorno del riesgo también en el momento de que los monumentos pudieran estar afectados. Ya el siguiente paso, ¿verdad? Fue más o menos en los años 90. El concepto avanzó a ciudad histórica, territorio histórico, y hoy día pues hablamos de paisaje histórico, de área urbana histórica, de población histórica. El énfasis del entorno es mucho mayor y se dice, bueno, los monumentos, el patrimonio cultural edificado no está aislado a su entorno. Lo mismo sucede con los edificios modernos, ¿verdad? Que cada vez vamos comprendiendo como arquitectos la importancia que tiene ese entorno. El tercer tema que les quería comentar en esto de los nuevos conceptos es el de planificación y los diferentes enfoques que la planificación tiene. El enfoque estratégico, pues es un enfoque valioso todavía hoy día, y vemos que pues con el tiempo se ha ido renovando y ha ido utilizándose en diferentes ámbitos. Aquí en las épocas de la Segunda Guerra Mundial, pues se dio el nacimiento de este enfoque estratégico. Hubo un cierto periodo de estabilidad o de estacionamiento cuando hubo pues una recesión económica a nivel mundial, pero ahora vemos un repunte de la planificación estratégica. Y nos preguntamos, ¿será que la planificación estratégica puede hacer alguna contribución a la gestión de riesgos de desastres y a la arquitectura? Si nosotros vemos y planteamos a futuro, podemos comparar enfoques, ¿verdad? Hay enfoques de planificación que eran muy enfocados pues en el producto, ¿verdad? En lo que era el plan y no en el proceso de planificación. Al final el proceso pues es rico si es de una manera participativa y se incluyen los criterios de diferentes personas, en este caso arquitectos, y sus visiones y experiencias, ¿verdad? Un enfoque de planificación tradicional pues es muy enfocado en los manuales, en las normas, en temas sectoriales, enfocado en la oferta, ¿verdad? En tener apoyo de expertos para poderlo realizar internacionales, ¿verdad? Y no de expertos nacionales que tienen muy probablemente el mejor conocimiento de lo que es el entorno. Entonces, el enfoque a la planificación que estamos recomendando pues, en esta conferencia es el de la planificación estratégica, ¿verdad? Con visión de largo plazo y sistémica, ¿verdad? Concentrándonos en un proceso participativo y que busque de alguna manera contener escenarios, diseñarlos, diferenciarlos y que esos escenarios obviamente en función de la situación de los riesgos, que sea multisectorial, ¿verdad? Y que se oriente a lo que son los clientes a una manera de demanda, ¿verdad? Y obviamente integrando los conceptos que vimos anteriormente de identidad y de gobernabilidad. Este es un modelo de planificación que me tocó defender en una tesis doctoral que tiene pues 9 pasos, ¿verdad? Y que se enfoca precisamente en lo que es la estrategia, el enfoque sistémico y la planificación a muy largo plazo. Siempre en el tema de seguridad urbana, ¿verdad? Lo que se intenta con este proceso de planificación es partir de una situación de riesgo a una situación de seguridad, llevando pues
todos estos pasos, ¿verdad? Y que el análisis del riesgo se haga desde dos perspectivas, desde el entorno del riesgo y desde el interno del riesgo. Porque los riesgos vienen de fuera, pero también pueden venir de dentro, ¿verdad? Y que se haga una síntesis de ambos tipos de riesgo, pues para poder llegar a conclusiones y a construir y formular estrategias. Acá vemos una imagen de cómo un edificio está siempre con lo que vemos de las amenazas y de las vulnerabilidades susceptible, ¿verdad? En el entorno, ¿verdad? Las amenazas de estos tres tipos que ya estudiábamos, pero en el interno también existen esas amenazas. Podemos tener una amenaza de incendio, ¿verdad? Una amenaza por alguna fuga de agua, podemos debilitar las estructuras y eso se puede ir haciendo poco a poco sin que nos demos cuenta. A veces goteras pueden llegar a tener impactos fuertes en la humedad y pues hay varios temas al interno de un edificio que pudieran ocasionar algún desastre, ¿verdad? Y aquí hay varios aspectos pues que en el momento de poder hacer ese análisis se podrían estudiar, ¿verdad? Las actividades también, ¿verdad? Pueden llegar a la introducción de materias peligrosas, las fugas que comentábamos, y el tipo de materiales que utilicemos en las instalaciones o en la construcción, de alguna manera convierte ese escenario de amenaza y vulnerabilidad de un edificio. Entonces, con los nuevos conceptos, pues vimos ya el concepto de arquitectura de identidad, el concepto de seguridad arquitectónica y el concepto de gobernabilidad en la arquitectura. El siguiente aspecto que les comentaba son los instrumentos para analizar los riesgos. Aquí tengo una tabla, como a manera de ejemplo solamente, de lo que es la amenaza sísmica y cómo un edificio puede ser estudiado. En primer lugar, se tiene toda la información relacionada con el edificio, su localización, cuántas personas aproximadamente lo utilizan, respecto a la propiedad, tipología, sus usos, dimensiones y el tiempo, ¿verdad? La edad del edificio. Son aspectos muy importantes a estudiar. Y respecto a la amenaza sísmica, pues cuál es la morfología del suelo, conocer si en el pasado hubo algún deslizamiento, ¿verdad? ¿Qué daños tuvo la estructura? ¿Qué intervenciones ha tenido? ¿Y cómo es su estructura, tanto vertical como horizontal? Y la recomendación para analizar los edificios es que el análisis se dé separando los componentes. O sea, cada componente de un edificio va a actuar distinto ante las amenazas. Se analiza por separado los cimientos, los pisos, los muros, con relación a esta amenaza, los entrepisos, la cubierta y otros elementos arquitectónicos, incluyendo las puertas y ventanas, si es que estos tienen algún valor que se desee de alguna manera rescatar. Acá lo interesante es que esta tabla nos sirve precisamente para buscar la resiliencia de la arquitectura. ¿Por qué? Porque en el momento de que un edificio haya sido dañado por un fuerte sismo, pues repasar todos estos componentes y aspectos nos lleva a clarificar qué fue lo que pasó, cuáles fueron las causas que se dieron para que esta situación de desastre o de impacto negativo se diera en el edificio, ¿verdad? Y eso de repasar y conocer las causas y clarificarlas y que surjan a la luz, pues nos es útil para evitar que una situación de esta se dé en el futuro. Entonces, es una matriz, como les digo, que nos ayuda a darnos cuenta de qué pasó después del desastre, pero que también nos puede ser útil para utilizarla antes de que se construya una situación de riesgo. O sea, desde el momento en que se diseña un edificio y durante su proceso de construcción también. Y también
para recalcar lo que yo decía antes, la arquitectura debe ser analizada por tipo de amenaza. O sea, no podemos analizarla al mismo tiempo por varias amenazas. No podemos decir, bueno, lo podemos decir, este edificio es vulnerable a la amenaza A, B, C y D. Pero al momento de analizarlas, debemos de analizar cada amenaza por separado, porque eso nos va a llevar a tomar decisiones concretas y específicas que en realidad nos ayuden a reducir el riesgo de ese edificio. Como ejemplo también les pongo esta tabla sobre la amenaza de incendio, ¿verdad? De la misma manera que la tabla anterior, pues hacemos un recuento de la información general del edificio, ¿verdad? De las amenazas externas que tengamos, de los eventos pasados y de las intervenciones. Y acá también el análisis de cada componente del edificio con relación a esas amenazas. Al final, lo que vamos a llegar a evaluar es un nivel de vulnerabilidad del edificio, ¿verdad? Tanto en lo que fue la amenaza sísmica, ¿verdad? Podemos establecer cuál es el nivel de vulnerabilidad del edificio en la amenaza sísmica y cuál es el nivel de vulnerabilidad del edificio, por ejemplo, en la amenaza de incendio. Otros elementos clave son el estudio de patologías de los materiales de construcción, ¿verdad? Aquí vemos sus características, cuáles son los agentes o causas que le causan de alguna forma alteración, y esto pues de alguna manera se va convirtiendo en tablas y elementos útiles para realizar ese diagnóstico y tomar decisiones respecto al tipo de material que se va a utilizar en alguna construcción. Aquí vemos otras patologías, ¿verdad? Vemos acá piedra, ladrillo, mortero, madera, adobe y mampostería. Y acá, pues en algunas estructuras que son un poco más complejas, ¿verdad? Como los templos, ¿verdad? Las fachadas, lo que suele suceder si es mampostería, ¿verdad? Separación o que se volca la estructura, y etcétera, ¿verdad? Como vemos el volteo también de algunas paredes y edificios, los daños, las torres, ¿verdad? Que son por su altura y delgadez, pues tienden a ser un poco más vulnerables a los sismos. Entonces, pues son estudios, ¿verdad? De los materiales de construcción y de los tipos de estructuras que deben realizarse. En el tema del adobe, pues, eso fue un aprendizaje de nuestros países, especialmente en Guatemala, con el terremoto del 76, casi todas las estructuras de adobe colapsaron y pues esperamos en este país haber aprendido lo suficiente de eso y que un nuevo sismo de alta magnitud pues no nos golpee tan fuerte, sobre todo que ahora la población es mucho mayor en nuestro país. Esto de acá es una tabla y un tipo de análisis, de instrumento de análisis que se llama esquema axial o matriz de doble entrada. Se trata de hacerlo de una manera participativa, si se va a construir en algún territorio que no conocemos, los arquitectos, que no es un sitio donde estamos habituados a construir, de identificar cuál es la probabilidad de aparición de las amenazas. Recordemos, acá tenemos, por ejemplo, los sismos, las inundaciones, los deslizamientos, ¿verdad? Son amenazas que pueden afectar los edificios y con el apoyo de la población, ¿verdad? Podemos establecer si la amenaza es remota, ocasional o frecuente. Y hay algunos parámetros de la probabilidad de aparición, ¿verdad? De 1 a 5 años, de 10 a 50 años. Por lo general, cuando es así, bueno, podemos decir, no va a ser algo tan fácil que esto nos va a ocurrir. Entonces, esos elementos los colocamos en esta matriz de doble entrada, ¿verdad? Y acá tenemos la magnitud de la vulnerabilidad. Y podemos, pues, mapear de alguna manera
si son edificios existentes, en qué grado se encuentran los mismos. Esta combinación de amenaza y vulnerabilidad por cuadrante, pues obviamente este cuadrante de acá va a ser el cuadrante crítico, porque aquí tenemos pues una probabilidad de aparición frecuente y una alta magnitud de la vulnerabilidad. Esto pues puede suceder en algún centro urbano donde estemos evaluando todos los edificios del centro urbano y nos va a servir para poder colocar en este cuadrante pues aquellos edificios que estén en mayor riesgo y podamos darles prioridad si es necesario que sean reconstruidos o mejorados para bajar su nivel de vulnerabilidad y de riesgo, ¿no? Bueno, vimos ya algo sobre los instrumentos, ahora les quiero hablar sobre los criterios para la formulación de esas estrategias. Y dentro de los criterios, comentarles que en este ciclo de los desastres, que se habló muchísimos años, se habló del ciclo del desastre, que era antes del desastre, durante el desastre, después del desastre. Hoy día yo les quiero hablar del ciclo de la gestión del riesgo, ¿verdad? O sea, enfocados en la prevención del antes del riesgo, del durante del riesgo, etc. Y de lo que es esta prevención utilizando los conceptos de gobernabilidad y de identidad. Basados en esos conceptos, es decir, bueno, somos capaces de crear una adecuada gobernabilidad en este edificio en particular, porque hemos sido capaces de equilibrar las demandas de los clientes, las ambiciones empresariales o de negocios o ambiciones económicas y el tema de seguridad. O hemos sido capaces también de transmitir un concepto de identidad de esta edificación para su preservación en el futuro, para que el edificio pues tenga su mantenimiento, sea construido con todas las normas de construcción y de la mejor manera buscando unas prácticas adecuadas y excelentes, ¿verdad? Entonces, enfocarnos en la prevención de riesgo antes del desastre, ¿verdad? En lo que es la reducción de riesgo y con un concepto también que busque la evaluación de todos los componentes y que a futuro pues podamos construir un modelo que nos lleve a trabajar en una ciudad completa con este ciclo. Y si, bueno, lamentablemente nos golpea pues un desastre, pues también estar preparado con todos los planes, los instrumentos para poder recuperar tanto los edificios como el área urbana de una manera adecuada. ¿Y cuáles serían algunos criterios clave para seleccionar esas estrategias? ¿No? Como arquitectos, buscando obviamente la salvaguardia del edificio. Es identificar o seleccionar las estrategias que menor impacto nos den, que logremos mayores objetivos en cuanto a la reducción de riesgo, ¿verdad? Las estrategias que permitan aprovechar de mejor manera las oportunidades del entorno y que nos ayuden a gestionar los riesgos. Cuando hablo del entorno y de las oportunidades, nosotros podemos ver qué está pasando en otros países vecinos, ¿verdad?, de Centroamérica, o cómo se está construyendo en municipios vecinos, o cómo la comunidad también está ayudando a aprovechar de mejor manera las oportunidades para reducir riesgos. Aceptar las intervenciones, los apoyos del sector social, apoyarnos de una manera en el sector económico, también en el sector privado y en el ámbito institucional
Obviamente, esto va a requerir un trabajo de mucha socialización, intercambio de información, de incidencia, de diálogo político, de influencia, para que esto pues trascienda, ¿verdad? No solo en el ámbito de lo que es los profesionales de la arquitectura, sino también de las autoridades y de otros actores sociales. Porque ya vimos, pues no estamos solos en cuando estamos construyendo, estamos influenciados por ese entorno y nos tenemos que abrir, ¿verdad? Hacia ese horizonte tanto temporal como espacial. Y orientarnos pues a la anticipación, ¿verdad? A buscar gestionar un cambio y buscar prevenir riesgos a futuro. Entonces, aquí hay algunos elementos pues como para poder poner una escala en el momento de elegir los caminos que podemos utilizar. Y por último, los indicadores que les comentaba, muy importante para la evaluación, ¿no? Para poder decir si estamos avanzando o no estamos avanzando. Y tenemos 4 categorías de indicadores en lo que es para aplicarlos en arquitectura. Indicadores que nos permitan identificar el riesgo, indicadores para reducir ese riesgo, para manejar el desastre en el momento de que se dé y para trabajar los aspectos de gobernabilidad y de protección financiera. Esos son indicadores grandes a largos rasgos que fueron identificados por el experto Omar Darío Cardona con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, pero que son una base muy importante que los arquitectos podemos utilizar para hacer nuestros propios indicadores, ¿verdad? Para nuestro propio país, para nuestro propio municipio, si estuviéramos en una unidad de planificación municipal trabajando y deseosos de buscar la resiliencia en la arquitectura. Bien, por acá quisiera entonces transmitirles algunas conclusiones, ¿verdad? Después de este recorrido y de esta charla. Una de ellas es la vigencia, ¿verdad? Respetar ese enfoque estratégico que si bien ya lleva muchísimos años, se ha ido renovando y nos permite contar con una visión futura de un ideal que nos ayuda también a dar pasos para buscar acercarnos a esa visión, la visión de la seguridad. Y que el enfoque estratégico sea utilizado para transferirlo a la gestión de riesgos en el campo de la arquitectura. Cuando entonces, pues es el momento ya de iniciar. Es decir, los arquitectos nos reunimos y de una manera participativa, basados en la construcción de una visión futura que deseamos alcanzar sobre resiliencia, construimos, formulamos esa visión de conjunto y identificamos las estrategias para poderlas alcanzar. Y las estrategias pues van encaminadas de acciones, ¿verdad? Las acciones de proyectos, los proyectos de programas, con su diferente temporalidad, con sus diferentes grados de responsabilidad, ¿verdad? Porque acá pues habrán entidades responsables como serán las universidades en cuanto a la formación de recursos humanos, las municipalidades en cuanto a la aprobación de normas de construcción, el sector privado, probablemente de la construcción respecto a la elaboración de materiales con ciertas normas de calidad, sector industrial por la importación de productos, etc. Entonces es un trabajo pues interesante que sí nos ayuda para utilizar la planificación de una manera que no va a ser pues la que nos va a solucionar todos los problemas de la planificación, pero que sí nos va a ayudar a establecer ese diálogo y ese fortalecimiento de capacidades
y de recursos humanos para caminar hacia un enfoque de resiliencia. Fortalecer este enfoque con dos también importantes, que son la prospectiva. Prospectiva se refiere a pensar a muy, muy largo plazo y a los estándares que se deberán cumplir para que ese largo plazo se pueda alcanzar. Y el enfoque sistémico. El enfoque sistémico desde todo punto de vista, desde el punto de vista de las amenazas, que ya vimos que hay muchísimas amenazas, muchísimos tipos de amenazas, y del escenario de riesgo que se pueda dar, pero también el enfoque sistémico desde el punto de vista de las oportunidades y de todos los elementos que actúan para prevenir los riesgos y reducir la posibilidad de que se pueda dar un desastre y algún impacto en las edificaciones. Siempre también el intercambio con la comunidad es muy importante, ¿verdad? Para hacer legítima esa cultura de seguridad urbana, para hacer legítima también la cultura de identidad y la salvaguardia de las edificaciones. Y que además la misma comunidad pues no se convierta en una amenaza para tales edificaciones. La anticipación como una fuerza o un valor que nos permita adaptarnos a esos cambios del entorno. Los cambios del entorno son constantes, son inesperados, pero si buscamos anticiparnos, ¿verdad? Estar preparados para cuando esos cambios vengan, pues obviamente seremos capaces de afrontarlos mejor. Revisar conjuntamente esa anticipación del entorno con la anticipación hacia el edificio, ¿verdad? Respecto a cualquier tipo de riesgo. Riesgo por sismo, riesgo por incendio, riesgo por deslizamiento, riesgo por inundación, etc. Velar porque los enfoques de la arquitectura sean incluidos en las políticas y planes de gestión de riesgos. Cuando nos han consultado a los arquitectos, probablemente muy poco, cuando estas políticas son aprobadas o cuando estos planes consideran algún tipo de presupuesto, el elemento de la arquitectura no ha estado presente. Y cuando me refiero a la arquitectura, me refiero también al tema de la identidad de los edificios, ¿verdad? Entonces, va a ser una labor de los arquitectos acercarse a estos foros, a estos espacios de discusión de la gestión de riesgos, ser incluidos, aportar también y recibir, decimos, en dos vías para lo que deseamos de la seguridad. Y que las normas de construcción de las edificaciones sean una parte integral de los planes de desarrollo municipal. Es muy importante cuando los municipios realizan sus planes o cuando los municipios deciden realizar ordenamiento territorial, pero a veces las normas de construcción son dejadas para postergarlas, para poder realizar más tarde, y de nada nos sirve pues contar con grandes planes de desarrollo municipal ambiciosos y de buena calidad si estas normas de construcción no son aprobadas, ¿verdad? Y no están atadas también a las políticas tanto sectoriales como de ordenamiento territorial. Entonces, esto en síntesis, yo deseo agradecerles su atención y espero que la Semana de la Arquitectura pues, avance grandemente y que podamos construir y contribuir hacia esa seguridad urbana y hacia la resiliencia de nuestros edificios. Muchísimas gracias.